El acero chocaba contra el acero con un sonido metálico que resonó por el estrecho valle de la Sierra de Gredos. Rodrigo, un soldado español de 23 años, sintió la bayoneta francesa acercarse peligrosamente a su costado izquierdo. Su mosquete, con su bayoneta tradicional de casi medio metro de largo, se sentía torpe y desequilibrado en el combate cuerpo a cuerpo que se desarrollaba en aquel paso de montaña. Era el 14 de marzo de 1809 y las fuerzas guerrilleras españolas al mando de Juan Martín Díaz, conocido como el Empecinado, habían tendido una emboscada perfecta a una columna de abastecimiento francesa que atravesaba la región. El problema era evidente para cualquier soldado español que se hubiera enfrentado a veteranos franceses en combate cuerpo a cuerpo. Los mosquetes españoles, diseñados principalmente para disparar a distancia, se convertían en armas incómodas al incorporar la bayoneta estándar. La excesiva longitud del arma resultante desplazaba el centro de gravedad hacia adelante, obligando a cada embestida a un esfuerzo enorme y dejando al soldado vulnerable durante la recuperación del movimiento. Los franceses, con sus fusiles más modernos y bayonetas mejor equilibradas, dominaban sistemáticamente estos enfrentamientos personales. 3 semanas antes, la situación de la resistencia española en esa región montañosa era desesperada. Las tropas de Napoleón controlaban las principales rutas de abastecimiento, y las fuerzas irregulares españolas se vieron obligadas a operar desde las montañas, atacando cuando podían y retirándose antes de que llegaran los refuerzos enemigos. El general Francisco Javier Castaños había enviado un mensaje secreto a todos los grupos guerrilleros de la zona. Debían cambiar de táctica o serían sistemáticamente destruidos por las fuerzas imperiales francesas que patrullaban la región con creciente eficacia. Rodrigo formaba parte de una unidad irregular de 60 hombres bajo el carismático liderazgo del Empecinado. Había sido herrero en su pueblo de Ávila, antes de que la invasión francesa lo convirtiera en soldado. Su experiencia trabajando el metal le había proporcionado una comprensión intuitiva del equilibrio, el peso y la resistencia de los materiales. Durante semanas, había visto a sus compañeros luchar en desventaja contra los franceses en combate cuerpo a cuerpo, perdiendo hombres valiosos, no por falta de coraje, sino por las limitaciones técnicas de sus armas. La emboscada de ese día había comenzado a la perfección. Los españoles dejaron pasar a la vanguardia francesa y atacaron el centro de la columna por donde transitaban los carros de abastecimiento. Los primeros disparos desde las rocas causaron confusión y bajas entre los franceses. Pero ahora, tras la descarga inicial, el combate se había transformado en un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el estrecho camino de montaña. Y aquí fue donde la superioridad táctica francesa se hizo evidente. Manuel, el soldado que luchaba junto a Rodrigo, intentó una estocada contra un granadero francés. La larga bayoneta de su mosquete se extendió torpemente, y el francés, más ágil con su arma mejor equilibrada, la esquivó fácilmente antes de contraatacar. Manuel tuvo que retroceder varios pasos para recuperar el equilibrio de su mosquete, y solo la intervención de Antonio, quien disparó su pistola a quemarropa, salvó al joven soldado de una muerte segura. Rodrigo bloqueó otro ataque francés, pero sintió que le temblaban los brazos por el esfuerzo. El mosquete con la bayoneta cargada pesaba más de 5 kilogramos, y mantenerlo en posición defensiva durante un combate prolongado agotaba rápidamente sus fuerzas. Vio caer a 3 compañeros más, todos víctimas de la misma desventaja. Sus armas eran excelentes para disparar a distancia, pero se convertían en impedimentos letales cuando el enemigo alcanzaba el alcance del acero. La orden de retirada llegó justo a tiempo. El empecinado, desde su posición elevada, había visto refuerzos franceses acercándose por el camino desde el este. Las guerrillas españolas se dispersaron por las montañas con la disciplina que da la experiencia, llevándose consigo lo que habían podido saquear de los carros de provisiones. Habían infligido daño al enemigo, sí, pero habían perdido 14 vidas que la resistencia española no podía permitirse perder. Esa noche, en el campamento provisional establecido en una profunda cueva en las montañas, los hombres hicieron inventario de las pérdidas. Diego, el sargento más veterano del grupo, señaló lo obvio. Habían ganado la escaramuza inicial, pero habían perdido el combate cuerpo a cuerpo. Rodrigo escuchaba en silencio, limpiando su mosquete con movimientos mecánicos, mientras su mente de herrero analizaba el problema desde todos los ángulos posibles. Tenía que haber una solución. Tenía que haber una manera de igualar las condiciones en el combate cuerpo a cuerpo sin sacrificar la capacidad de disparo a larga distancia del mosquete. Mientras sus compañeros dormían, Rodrigo permaneció despierto junto al fuego moribundo, con la mirada fija en su bayoneta. La respuesta estaba ahí, en alguna parte, esperando ser descubierta. Y esa respuesta cambiaría el equilibrio de poder en los enfrentamientos entre las guerrillas españolas y los soldados franceses en toda la región montañosa.
Lo que ninguno de ellos sabía aún era que la modificación que Rodrigo estaba a punto de concebir se convertiría en una innovación táctica adoptada por las unidades irregulares españolas en múltiples frentes de batalla. La primera luz del amanecer encontró a Rodrigo aún despierto, con 3 bayonetas diferentes dispuestas sobre una manta frente a él. Había despertado a Manuel y Antonio una hora antes, pidiéndoles que le prestaran sus bayonetas para realizar un experimento. Los 2 soldados, confiando en la intuición de su compañero herrero, accedieron sin hacer demasiadas preguntas. Rodrigo había comenzado a medir meticulosamente cada componente: la longitud total de la hoja, el punto de equilibrio al acoplarse al mosquete, la distancia del cañón al centro de masas del arma combinada. Los números que anotó en un trozo de papel rescatado de los suministros franceses capturados revelaron una historia reveladora. La bayoneta española estándar medía 47 centímetros de base a punta. Montada en el mosquete, que ya medía 140 centímetros, el arma combinada alcanzaba casi 2 metros de longitud total. El centro de gravedad se desplazó drásticamente hacia adelante, obligando al soldado a usar ambos brazos con un esfuerzo considerable, solo para mantener el arma en posición horizontal. El empecinado se acercó al herrero justo cuando el sol comenzaba a iluminar las cimas de las montañas circundantes. El comandante guerrillero era un hombre de mediana edad, curtido por años de combate contra los franceses, con ojos que habían visto demasiadas muertes de camaradas. Observó en silencio mientras Rodrigo realizaba pruebas de estocada desde diferentes ángulos, anotando meticulosamente cada observación. ¿Has descubierto algo, herrero?, preguntó finalmente el empecinado. Su voz era grave, pero no impaciente. Rodrigo se levantó con una de las bayonetas en la mano derecha. Comandante, creo que he encontrado el problema. No es la calidad del acero, ni el temple de la hoja, es pura física. La excesiva longitud de nuestras bayonetas desplaza demasiado el centro de gravedad del cuerpo del soldado. Cada estocada requiere el triple del esfuerzo necesario y la recuperación es lenta, dejándonos vulnerables. El comandante asintió lentamente. Él mismo había experimentado esa torpeza en combate cuerpo a cuerpo, aunque nunca había sido capaz de articular técnicamente el problema como lo hacía Rodrigo. ¿Y cuál es su solución?, preguntó con genuino interés. El herrero respiró hondo antes de responder. Necesitó acortar las bayonetas, reducirlas aproximadamente a 1/3 de su longitud actual, 30 centímetros en lugar de 47. La respuesta inicial del empecinado fue escéptica. ¿Acortar nuestras armas? ¿No nos pondría eso en mayor desventaja?, preguntó Rodrigo, quien ya había anticipado esta objeción. Con todo respeto, comandante, ya estamos en desventaja. Los franceses nos superan en combate cuerpo a cuerpo, no porque sus bayonetas sean más largas, sino porque sus armas están mejor equilibradas. Si acortamos nuestras bayonetas el punto correcto, recuperaremos el equilibrio. El centro de gravedad volverá a estar cerca del cuerpo del soldado. Las estocadas requerirán menos esfuerzo, serán más rápidas y la recuperación será instantánea. Diego, el sargento veterano que había escuchado la conversación, intervino con una pregunta práctica. ¿Y el alcance? En combate cada centímetro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Rodrigo también había pensado en esto. Perderemos 17 centímetros de alcance, sí, pero ganaremos velocidad, precisión y resistencia. Un soldado que puede realizar 3 estocadas rápidas y controladas es más efectivo que uno que realiza una estocada lenta y torpe. Además, con un mejor equilibrio, el ángulo de ataque mejora. He calculado que el golpe ganará aproximadamente un 30% más de fuerza de penetración debido a una mejor transferencia de energía. El empecinado reflexionó sobre esto detenidamente. Era un comandante que había sobrevivido confiando tanto en su intuición como en su experiencia. Había algo en el razonamiento metódico de Rodrigo que resonaba con sus propias observaciones de combate. ¿Cuánto tiempo necesitarías para modificar las bayonetas de toda la unidad?, preguntó el herrero mirando hacia el campamento donde descansaban los 60 hombres del grupo guerrillero. Con las herramientas adecuadas y 2 ayudantes podría modificar 10 bayonetas al día, 6 días para toda la unidad. La decisión no fue fácil. El empecinado convocó a sus oficiales subordinados a una reunión improvisada. Manuel argumentó a favor de darle la oportunidad a Rodrigo. Hemos perdido demasiados hombres en combate cuerpo a cuerpo. Si hay alguna posibilidad de mejorar nuestras posibilidades, debemos intentarlo. Antonio apoyó esta postura, recordando cómo había visto a su hermano menor caer en una emboscada 3 meses antes, víctima de la torpeza de su propia arma en el momento crítico. Hubo resistencia,
Algunos de los soldados más conservadores argumentaban que modificar el equipo militar estándar era casi herégico, una admisión de inferioridad. Pero el empecinado conocía la cruda realidad. Estaban vibrando una guerra de resistencia contra un enemigo superior en número y recursos. La innovación no era un lujo, era una necesidad de sobrevivencia. Tomó su decisión con la autoridad que le otorgaba su experiencia y su rango informal. Rodrigo, tienes tus 6 días. Modificarás las bayonetas de toda la unidad. Si tu teoría es correcta, habrás salvado vidas españolas. Si es incorrecta, al menos habremos intentado algo. El herrero asintió solemnemente, comprendiendo el peso de la responsabilidad que le había sido conferida. Esa misma mañana, con la ayuda de Manuel y Antonio, montó una forja improvisada en la cueva principal del campamento. Las herramientas eran primitivas, un yunque rescatado de una aldea abandonada, martillos de varios tamaños, tenazas oxidadas pero funcionales y un fuelle manual que mantenía las brasas ardiendo a temperatura constante para trabajar el acero. Rodrigo empezó con su propia bayoneta, midiendo cuidadosamente dónde hacer el corte. La sierra para metal producía un sonido áspero que resonaba en las paredes de piedra de la cueva al morder lentamente el acero templado. El proceso de modificación resultó ser más complejo de lo que Rodrigo había previsto inicialmente. No se trataba simplemente de cortar el acero y dar por terminado el trabajo. Cada bayoneta requería un tratamiento individualizado. Cortar en el punto exacto calculado, limar las asperezas, retemplar la punta para mantener la dureza adecuada y, finalmente, pulir la superficie para evitar la oxidación prematura. El herrero trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con Manuel sujetando las piezas mientras Antonio mantenía las brasas ardiendo a temperatura constante. Para el tercer día de trabajo intensivo habían completado 26 bayonetas modificadas. Rodrigo permitió a los primeros voluntarios probar las armas rediseñadas. Diego fue uno de ellos y su expresión de sorpresa al realizar las primeras estocadas de práctica fue más elocuente que cualquier palabra. El mosquete con la bayoneta acortada se sentía como una extensión natural de su cuerpo. El centro de gravedad había vuelto a la posición manejable justo delante de la mano que sostenía el arma por la culata. «Es como si el arma pesara la mitad», comentó Diego, tras una serie de movimientos de práctica. «La estocada sale casi sola y puedo recuperar la posición defensiva al instante». Hizo una demostración para los soldados que observaban. 3 estocadas rápidas sucesivas, cada una precisa y controlada, seguidas de un movimiento defensivo fluido. Con la bayoneta estándar, semejante secuencia habría sido imposible sin agotamiento inmediato. Murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre los guerrilleros. Pero no todo fue consenso. Un grupo de soldados veteranos, liderados por un cabo llamado Esteban, expresó sus persistentes dudas. 30 centímetros son 30 centímetros. En un enfrentamiento real, esa pérdida de alcance puede significar que el francés te alcance primero. Era una preocupación legítima, y Rodrigo sabía que solo una prueba práctica podría resolverla definitivamente. El empecinado, observando la creciente división en su unidad, propuso una solución: un ejercicio de combate simulado. La prueba se organizó para el cuarto día. 20 hombres con bayonetas modificadas se enfrentarían a 20 hombres con bayonetas estándar en un ejercicio de combate controlado, con armas cubiertas con trapos para evitar lesiones reales. Las reglas eran sencillas. El primer toque válido determinaría el ganador de cada enfrentamiento individual. El empecinado actuaría como árbitro, asistido por Diego y otros 2 sargentos experimentados. El ejercicio comenzó en un claro cerca del campamento, con el resto de la unidad formando un círculo para observar. Los primeros enfrentamientos fueron reveladores. Manuel, usando una bayoneta modificada, se enfrentó a un soldado más grande y fuerte que usaba la arma estándar. El combate duró apenas 10 segundos. El oponente de Manuel intentó una estocada larga, pero Manuel la esquivó con un mínimo movimiento lateral, aprovechando la mayor velocidad de su arma acortada para realizar 2 estocadas rápidas antes de que el otro soldado pudiera recuperar su posición. Victoria para las bayonetas modificadas. Los 3 enfrentamientos siguientes produjeron resultados similares. Los soldados con bayonetas acortadas demostraron una movilidad y una velocidad de reacción notablemente superiores. Podían cambiar del ataque a la defensa con fluidez, realizar fintas efectivas y mantener el ritmo del combate durante largos periodos sin mostrar signos de fatiga. Esteban, observando desde el círculo de espectadores, comenzó a reconsiderar su escepticismo inicial. Antes de llegar las horas decisivas, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra, queremos saber desde qué ciudad o país nos están viendo. Escríbanlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas, como esta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más gente.
Ahora, volvamos a ese momento crucial. El 10º enfrentamiento cambió definitivamente la opinión de los escépticos. El propio Esteban decidió probar usando una bayoneta estándar contra Antonio, quien empuñaba una modificada. Esteban era considerado uno de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo de la unidad, con años de experiencia y múltiples combates reales en su historial. Confiaba en que su superior habilidad compensaría cualquier desventaja técnica del arma. El combate comenzó con Esteban intentando usar su alcance adicional para mantener a Antonio a distancia. Realizó varias estocadas exploratorias, poniendo a prueba las defensas de su oponente. Antonio, sin embargo, no intentaba bloquear directamente. En cambio, esquivó con movimientos mínimos, permitiendo que la larga bayoneta de Esteban pasara cerca sin impactar. Cada vez que Esteban extendía su ataque, Antonio notaba cómo el veterano se desequilibraba momentáneamente, luchando contra el peso desplazado de su arma. Entonces, Antonio vio su oportunidad. Esteban asestó una estocada firme, extendiendo completamente su arma. Antonio se adentró en la guardia de Esteban, demasiado cerca para que la bayoneta larga fuera efectiva, y colocó su propia bayoneta acortada contra el costado del veterano en un movimiento que habría sido letal en combate real. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban bajó lentamente su arma, asintiendo con respeto hacia Antonio. «El herrero tiene razón», declaró Esteban con voz clara para que todos pudieran oírlo. «La velocidad y el equilibrio superan el alcance en el combate cuerpo a cuerpo. Quiero una bayoneta modificada». Su declaración pública eliminó las últimas resistencias. Si Esteban, el escéptico más acérrimo y el luchador más respetado, estaba convencido, entonces la modificación era válida. Los guerrilleros comenzaron a formar una fila frente a la forja improvisada de Rodrigo, cada uno ansioso por obtener su arma mejorada. Durante los 2 días siguientes, Rodrigo, Manuel y Antonio trabajaron incansablemente. La forja nunca se apagó. Saltaban chispas constantemente, y el sonido metálico del martillo contra el yunque se convirtió en la banda sonora constante del campamento. Cada bayoneta terminada era meticulosamente probada por su creador, verificando el equilibrio, el filo y la integridad estructural del acero modificado. La oportunidad de probar las bayonetas modificadas en combate real llegó antes de lo esperado. Al 6º día, justo cuando Rodrigo completaba la última de las 60 bayonetas, un explorador español llegó al campamento con noticias urgentes. Una columna de suministros francesa más numerosa que la anterior avanzaba por el valle del Tietar. Según los informes del explorador, transportaban munición, pólvora y víveres destinados a la guarnición francesa en Talavera. La columna estaba compuesta por aproximadamente 80 soldados de infantería regular, 20 dragones montados y 12 carretas cargadas con suministros vitales. El empecinado reunió de inmediato sus oficiales. La tentación era grande. Los suministros que transportaba la columna podrían sostener a las fuerzas guerrilleras de la región durante meses. Pero el riesgo también era considerable. 80 soldados franceses eran adversarios formidables, entrenados, disciplinados y bien armados. El comandante guerrillero estudió el mapa improvisado dibujado en el suelo, calculando distancias, tiempos de marcha y posiciones estratégicas. «Atacaremos por la quebrada de Arenas», decidió finalmente, señalando un punto estrecho en el mapa donde el camino serpenteaba entre 2 elevaciones rocosas. «Es el único lugar donde podemos neutralizar su ventaja numérica. Las paredes de la quebrada limitarán su capacidad de maniobra». Diego asintió, reconociendo la sabiduría táctica de la decisión. «¿Y los dragones montados? La caballería puede ser devastador en un espacio reducido si logra organizarse». El empecinado sonrió con tristeza. «Por eso, atacaremos primero desde arriba. Dispararemos mosquetes desde las alturas para sembrar el caos. Luego descenderemos para el combate cuerpo a cuerpo». La unidad se movilizó en la eficiencia que da la experiencia. 60 guerrilleros españoles marcharon en silencio por las montañas, tomando rutas secundarias que solo conocían los pastores y contrabandistas locales. Rodrigo marchaba en el centro de la columna, sintiendo el reconfortante peso de su mosquete con la bayoneta modificada. Manuel y Antonio caminaban a su lado, nerviosos pero decididos. Sería su primera prueba real de las armas modificadas contra soldados franceses profesionales.
Llegaron a la quebrada de Arenas 3 horas antes del amanecer. El empecinado reunió a sus oficiales con precisión táctica. 30 tiradores en elevación norte, 20 en elevación sur y 10 más ocultos al final de la quebrada para bloquear cualquier intento de fuga. Rodrigo fue asignado al Grupo Norte, junto con Manuel, Antonio y Diego. Desde su posición elevada, tenían una vista perfecta del sinuoso camino que cruzaba la quebrada como una serpiente de tierra compactada. La espera fue tensa. El sol comenzó a iluminar las cumbres de las montañas orientales, mientras los guerrilleros permanecían completamente inmóviles entre las rocas, fundiéndose con el paisaje. Rodrigo revisó su mosquete por 10ª vez, verificando la carga, el pedernal y la pólvora. La bayoneta acortada estaba firmemente sujeta. Su longitud reducida le hacía menos visible y más manejable en los espacios estrechos entre las rocas. El sonido de cascos y ruedas llegó primero, amplificado por las paredes del desfiladero. Entonces aparecieron, primero, los dragones montados, explorando el camino con ojos expertos. Tras ellos, la infantería en columna de marcha, con los fusiles al hombro. Finalmente, las carretas tiradas por mulas resistentes y custodiadas por más soldados. El empecinado esperó pacientemente, dejando que la columna avanzara completamente hacia el desfiladero. Necesitaba que estuvieran atrapados sin posibilidad de retirada ni avance rápido. La señal fue un solo disparo desde la posición del comandante. Inmediatamente, 50 mosquetes españoles rugieron desde las alturas. El desfiladero se llenó de humo y ecos. Los franceses, sorprendidos, intentaron organizarse mientras las balas silbaban desde arriba. Varios dragones cayeron de sus monturas. Los caballos, asustados, relincharon y cocearon, aumentando el caos. Sin embargo, la disciplina francesa era impresionante. Los sargentos comenzaron a gritar órdenes, organizando a sus hombres en formaciones defensivas. ¡Desciendan! La orden del empecinado fue clara incluso en medio del estruendo. Los guerrilleros españoles emergieron de sus posiciones elevadas, descendiendo las laderas rocosas con las bayonetas preparadas. Era la hora de la verdad. Todo el trabajo de Rodrigo, todas las teorías sobre el equilibrio y el centro de gravedad, toda la controversia sobre el acortamiento de las bayonetas, todo se pondría a prueba en los siguientes minutos de brutal combate. Rodrigo sintió que a sus pies se asentaban en terreno llano y se lanzó hacia adelante junto con sus compañeros. Los franceses, recuperándose de la sorpresa inicial, formaron líneas de bayoneta para recibir el ataque español. El choque era inevitable, acero contra acero, voluntad contra voluntad. El primer soldado francés al que se enfrentó Rodrigo fue un veterano con cicatrices, de mirada fría y movimientos eficientes. El francés lanzó una estocada esperando la respuesta torpe y lenta que había experimentado en encuentros anteriores con las guerrillas españolas. Pero la respuesta de Rodrigo fue todo menos torpe. La bayoneta acortada se movió con sorprendente rapidez, desviando al ataque francés con un movimiento económico. Rodrigo sintió el equilibrio perfecto del arma en sus manos, el centro de gravedad exactamente donde sus cálculos habían predicho. Contraatacó de inmediato. 2 toques rápidos que obligaron al francés a retirarse. El veterano enemigo mostró sorpresa en sus ojos. Esto no era lo que esperaba de un guerrillero español. Manuel, luchando a 2 metros de distancia, experimentó la misma revelación. Su oponente intentó usar el alcance superior de su bayoneta francesa, pero Manuel descubrió que podía esquivarla fácilmente y penetrar la guardia enemiga, donde la bayoneta acortada era devastadoramente efectiva. El soldado francés intentó retirarse para recuperar la distancia óptima, pero Manuel lo presionó implacablemente, sin darle espacio para recuperarse. Antonio se enfrentó a 2 franceses simultáneamente, una situación que normalmente habría sido fatal, pero la velocidad de su arma modificada le permitió cambiar de objetivo rápidamente, manteniendo a ambos enemigos a raya. Realizó una finta hacia el primero y luego giró con fluidez para atacar al segundo, todo en un movimiento continuo que habría sido imposible con la bayoneta estándar. Los franceses, desconcertados por la inesperada agilidad de su oponente español, no pudieron coordinar su ataque. El combate en el desfiladero alcanzó su clímax cuando Diego, el veterano sargento, se enfrentó al oficial francés que comandaba la columna. Era un capitán de infantería, reconocible por su uniforme distintivo y su espada pequeña de oficial.
El francés había desenvainado su espada, confiando en su superior entrenamiento con armas blancas. Diego sostenía su mosquete con la bayoneta modificada de Rodrigo, consciente de que todas las miradas de ambos bandos se centraban momentáneamente en este duelo improvisado. El capitán francés atacó primero, trazando elegantes arcos con su espada en el aire. Era un espadachín experto, con movimientos fluidos y precisos. Diego bloqueó el primer ataque con el cañón de su mosquete, y luego el segundo. La espada del francés buscaba constantemente una abertura en la defensa española. Pero entonces Diego cambió de estrategia. En lugar de intentar seguir el ritmo de la espada, utilizó la bayoneta acortada para ejecutar estocadas rápidas y directas, obligando al francés a interrumpir sus elegantes ataques. Para defenderse. La ventaja de un mejor equilibrio se hizo evidente. Diego podía cambiar de defensa a ataque con una velocidad que el capitán francés no previó. Cada vez que el oficial intentaba un movimiento amplio con su espada, Diego respondía con una estocada directa que llegaba primero. El francés retrocedió un paso, luego otro, y su confianza inicial se desvaneció ante la inesperada efectividad de su oponente guerrillero. Finalmente, Diego encontró su oportunidad. Una rápida estocada que superó la guardia del capitán y le rozó el pecho. En combate real, habría sido una herida mortal. El capitán francés bajó la espada, reconociendo su derrota. A su alrededor, sus soldados experimentaban la misma desagradable sorpresa. Los guerrilleros españoles, históricamente superados en el combate cuerpo a cuerpo, luchaban ahora con una ferocidad y eficacia que igualaban e incluso superaban a los veteranos franceses. Las bayonetas acortadas cumplían todas las promesas de Rodrigo. Mayor velocidad, mejor equilibrio, estocadas más potentes gracias a una mejor transferencia de energía. La batalla se inclinó decisivamente a favor de los españoles. Los franceses, ante un enemigo mucho más capaz de lo esperado en combate cuerpo a cuerpo, comenzaron a perder cohesión. Algunos intentaron retirarse hacia las carretas, otros buscaron refugio entre las rocas. Los dragones supervivientes, sin espacio para maniobrar eficazmente con sus caballos en el estrecho desfiladero, desmontaron para luchar a pie. Pero esto solo los puso en mayor desventaja frente a las guerrillas, que conocían a la perfección el terreno. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, forjemos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta batalla histórica. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. 20 minutos después del inicio del asalto desde las alturas, la batalla había terminado. 37 soldados franceses yacían muertos o gravemente heridos en el desfiladero. Otros 23 se habían rendido al quedar claro que seguir luchando era un suicidio. El resto había logrado escapar, dispersándose por las montañas, aunque sin los carros de abastecimiento que debían proteger. Las bajas españolas fueron notablemente bajas, 4 muertos y 9 heridos, cifras considerablemente inferiores a las de emboscadas anteriores. El empecinado caminó entre las carretas capturadas, inspeccionando el botín. Había suficiente munición para mantener a 3 unidades guerrilleras operando durante meses, pólvora francesa de calidad, conservas, uniformes modificables. Y lo más valioso de todo, fusiles franceses de calidad que podían reemplazar alguno de los antiguos mosquetes españoles. Pero el verdadero tesoro de esa victoria no era material. Rodrigo limpiaba su bayoneta modificada, observando cómo la sangre francesa se mezclaba con el agua de un arroyo cercano. Manuel se acercó, con su propia bayoneta acortada aún en la mano. «Funcionó», dijo simplemente, con una mezcla de asombro y alivio en su voz. «Realmente funcionó. Éramos más rápidos que ellos, más ágiles. Por primera vez, sentí que teníamos ventaja en el combate cuerpo a cuerpo». Antonio se unió a ellos con una herida superficial en el brazo izquierdo, pero sonriendo ampliamente. «Me enfrenté a 2 a la vez y sobreviví. Con la vieja bayoneta estaría muerto». Diego se acercó al grupo trayendo consigo al capitán francés capturado. El oficial enemigo miró a Rodrigo con curiosidad profesional. «¿Quién modificó tus bayonetas?», preguntó en español con marcado acento. Rodrigo levantó la vista sorprendido por la pregunta. «Sí»,
respondió con cautela. El capitán asintió lentamente. Son superiores a nuestro diseño estándar en combate cuerpo a cuerpo. El equilibrio es perfecto. Perdimos esta batalla en parte gracias a esa innovación. La confesión de un veterano francés tuvo peso. El comandante guerrillero, que había oído el intercambio, le puso una mano en el hombro a Rodrigo. «Le has dado a España una nueva arma, herrero, más valiosa que cualquier cañón o fusil, porque he devuelto la confianza a nuestros hombres en el combate cuerpo a cuerpo». El comandante guerrillero ya estaba pensando estratégicamente. Enviaría mensajeros a otras unidades guerrilleras para compartir el descubrimiento de Rodrigo. Escribiría al general Castaños sugiriendo la adopción oficial de esta modificación. Los prisioneros franceses fueron desarmados y liberados con un mensaje para sus comandantes. Las guerrillas españolas ya no serían presa fácil en el combate cuerpo a cuerpo. Los carros de abastecimiento fueron desmantelados y su contenido distribuido entre las guerrillas aliadas de la región. Los muertos de ambos lados fueron enterrados con los honores militares correspondientes, y el empecinado insistió en que, aún en la guerra, el respeto a los caídos era esencial. Esa noche en el campamento español, la moral era palpablemente distinta. Los hombres limpiaban y afilaban sus bayonetas modificadas con reverente cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Contaban una y otra vez las historias de sus duelos, y cada narración enfatizaba la diferencia que habían supuesto las armas mejoradas. Esteban, el escéptico inicial, se disculpó públicamente con Rodrigo por sus dudas previas. El herrero español, sin embargo, se mantuvo humilde. Sabía que había resuelto un problema técnico, nada más. Los hombres que lucharon y murieron ese día eran los verdaderos héroes, pero al observar a sus compañeros vio algo que ningún análisis matemático podría capturar. Una confianza renovada, una moral elevada, la convicción de que podían enfrentarse los franceses en igualdad de condiciones. Y esa convicción, más que cualquier modificación de arma, sería lo que finalmente determinaría el resultado de la Guerra de Resistencia Española. Las semanas posteriores al combate en el Barranco de Arenas presenciaron una transformación extraordinaria en las tácticas guerrilleras españolas en toda la región montañosa. El empecinado, fiel a su palabra, envió mensajeros a todos los grupos guerrilleros aliados en un radio de 100 kilómetros. Los mensajes describían con detalle las modificaciones de Rodrigo, medidas exactas, ángulos de corte, procedimientos de retemplado. También incluían testimonios de los soldados que habían combatido en Arenas, cuyas experiencias personales respaldaban las recomendaciones técnicas. La respuesta inicial fue mixta. Algunos comandantes guerrilleros adoptaron la innovación de inmediato, enviando sus propios herreros o armeros a visitar el campamento del empecinado para aprender directamente de Rodrigo. Otros se mantuvieron escépticos, reacios a modificar el equipo militar estándar sin órdenes oficiales de sus superiores. Pero cada vez que una unidad con bayonetas modificadas entraba en combate contra los franceses, los resultados hablaban por sí solos. Las victorias se acumulaban, las bajas españolas disminuían drásticamente en el combate cuerpo a cuerpo. El general Francisco Javier Castaños, comandante supremo de las fuerzas españolas en la región, recibió el informe del empecinado con gran interés. Era un oficial de formación tradicional, pero también un pragmático que reconocía el valor de la innovación cuando los resultados eran evidentes. Ordenó una demostración oficial, una unidad regular española con bayonetas estándar contra una unidad guerrillera con bayonetas modificadas, todo bajo la supervisión de sus oficiales de Estado Mayor más experimentados. La demostración se llevó a cabo en un campo cerca de Talavera en mayo de 1809. Rodrigo fue convocado personalmente para supervisar la prueba y explicar sus modificaciones a los oficiales regulares. El herrero, incómodo con la atención de tantos hombres de alto rango, explicó sus cálculos con la sencilla claridad de quien domina su oficio. Habló de centros de gravedad, transferencia de energía, fatiga muscular y ventajas tácticas. Los oficiales, inicialmente condescendientes con el guerrillero autodidacta, comenzaron a asentir al reconocer la solidez del razonamiento. Los ejercicios de combate simulados produjeron resultados inequívocos. Los soldados con bayonetas modificadas ganaron el 73% de los enfrentamientos individuales.
En los combates grupales, la ventaja fue aún mayor. Los soldados con armas modificadas pudieron mantener el ritmo del combate durante periodos significativamente más largos sin sufrir una fatiga debilitante. El general Castaños tomó una decisión histórica. Recomendaría oficialmente la adopción de bayonetas acortadas para todas las unidades de infantería españolas que operaban en terreno montañoso. Sin embargo, la modificación nunca se convirtió en el estándar oficial para todo el ejército español. La burocracia militar, las limitaciones logísticas y la resistencia institucional impidieron su adopción universal. Sin embargo, para las fuerzas guerrilleras, las unidades de montaña y los soldados que luchaban a diario en combate cuerpo a cuerpo contra veteranos franceses, las bayonetas de Rodrigo se convirtieron en equipo estándar. Se estima que a finales de 1809, más de 2.000 guerrilleros españoles portaban bayonetas modificadas según el diseño del herrero abulense. El impacto psicológico fue tan importante como el táctico. Los soldados españoles, que habían interiorizado un sentimiento de inferioridad en el combate cuerpo a cuerpo contra los franceses, recuperaron la confianza. Esta renovada confianza se manifestó en tácticas más agresivas, una mayor disposición a cortar distancias con el enemigo y una ferocidad en el combate que sorprendió repetidamente a los comandantes franceses. Los informes militares franceses de la época comenzaron a mencionar con creciente frecuencia la inesperada eficacia de las guerrillas españolas en los encuentros cuerpo a cuerpo. El propio Rodrigo continuó sirviendo bajo el mando del empecinado hasta el final de la Guerra de la Independencia. Sobrevivió a docenas de combates, siempre portando la primera bayoneta modificada que había creado con sus propias manos. Manuel y Antonio también sobrevivieron a la guerra, y ambos cuentan historias sobre el herrero que cambió el curso del combate con una idea simple, pero brillante. Diego, el veterano sargento, murió en 1812 defendiendo un puente cerca de Salamanca, pero sus últimas palabras supuestamente fueron de agradecimiento hacia Rodrigo por haberle dado una oportunidad justa en el combate. Tras la guerra, con la expulsión definitiva de las fuerzas napoleónicas de España en 1814, Rodrigo regresó a su pueblo natal, Ávila. Reabrió su herrería, forjando herramientas agrícolas y herraduras en lugar de modificar armas de guerra. Nunca buscó el reconocimiento oficial por su innovación, contentándose con saber que había salvado vidas españolas. Pero los veteranos que habían servido con él contaron sus historias y la leyenda del herrero que había mejorado la bayoneta española se extendió por generaciones de soldados. Los historiadores militares modernos reconocen la modificación de Rodrigo como un ejemplo temprano de innovación táctica surgida de la necesidad en la guerra de guerrillas. El principio que descubrió, que el equilibrio y la velocidad pueden superar el alcance en el combate cuerpo a cuerpo bajo condiciones específicas, ha sido validado repetidamente en contextos militares posteriores. El diseño de armas blancas modernas para fuerzas especiales y unidades de combate cuerpo a cuerpo incorpora muchos de los mismos principios que Rodrigo calculó intuitivamente en una cueva de la Sierra de Gredos en 1809. La bayoneta modificada de Rodrigo representa algo más que una simple mejora técnica. Simboliza la capacidad humana de innovación bajo presión, la importancia de cuestionar las suposiciones establecidas y el valor de escuchar ideas de fuentes no convencionales. Un herrero sin formación militar formal identificó y resolvió un problema que había eludido a generaciones de oficiales profesionales, simplemente aplicando principios básicos de física y una comprensión práctica de su oficio. En los museos militares españoles aún se conservan algunos ejemplares de bayonetas acortadas de la Guerra de la Independencia. Cada una representa no solo un objeto de acero o hierro, sino un testimonio de cómo el ingenio individual puede alterar el curso de los conflictos, cómo la innovación puede surgir de los lugares más inesperados y cómo, a veces, la solución a problemas complejos reside en una idea sencilla ejecutada con precisión. La historia de Rodrigo y su bayoneta modificada permanece como un recordatorio de que, en la guerra, como en la vida, las mejores innovaciones con frecuencia provienen de quienes están más cerca del problema real, no de quienes están más lejos en las torres de marfil militares o académicas.